El lunes, como a eso de como en las horas de la mañana, recibo un mensaje de Olguita. Me dice, Jairo, yo le digo, cuénteme, para ver si tú puedes predicar el viernes. ¿Cómo fue? Para ver si tú puedes predicar el viernes. Yo dije, bueno, pues está bien, no hay ningún problema. Ya la pastora me lo había dicho, pero según la pastora estábamos hablando para después de julio. Pero como el Señor obra por sendos de misterio, pues al Señor le plació que fuese para el día de hoy. Y el Señor rápido puso en mí este tema. Y el tema es Jesús está en la barca. La base bíblica está en Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Y quiero que lo busque para poder leerlo juntos. Cuando lo tengan, dicen amén. Mateo capítulo 8, versículo 23 al 27. Vamos a leerlo en voz alta, por favor. Versículo 23 dice: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él, Jesús, dormía. ¿Jesús qué? Dormía. Dígalo otra vez, Jesús dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aun los vientos y el mar le obedecen? Bendita sea la palabra del Señor. Jesús se encontraba en la tierra cumpliendo ya sus 3 años y medio de ministerio. Había hecho milagros juntamente con los discípulos en toda la tierra, desde Belén, Galilea y Jerusalén. Jesús, dado su ministerio como el Mesías, era un viajero frecuente. Era usual que él fuera de ciudad en ciudad, de barca en barca. Según los estudios, Jesús caminaba algunas 20 millas a diario, estipulando que a través de su vida, durante sus 33 años y medio, caminó más de 15,000 millas. Luego de Jesús ministrar en el área cercana al mar de Galilea, le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Durante el transcurso de nuestra vida, nos encontraremos con muchas situaciones en las que tendremos que pasar al otro lado. Sin embargo, antes de llegar al lugar donde Dios nos quiere llevar, es necesario que pasemos por la tormenta. Para poder sobrevivir esta dura aflicción, hay que entender varios puntos. Y de el texto como tal, saqué 4 puntos que creí que eran los pertinentes para la noche de hoy. Y el primero es, identifica tu tormenta. Si nosotros no comprendemos cuál es la vicisitud que nos está abatiendo, si nosotros no comprendemos a dónde es que nosotros tenemos que comenzar a luchar y tenemos que depender de Dios para que Él venza esa tormenta, nosotros jamás vamos a ver el cumplimiento de la promesa de Dios en nuestra vida. Nosotros tenemos que identificar y nosotros ubicarnos y decir, esta es la tormenta que me ha tocado pasar, pero como es menester que yo pase al otro lado, tengo que confiar en Dios y esta es la tormenta que a mí me toca confrontar. Déjeme decirle algo, los que se encuentren aquí en tormenta, Dios a usted no lo va a librar de la tormenta. Usted tiene que pasar la tormenta. Cuando Jesús se encontraba en la barca, dice la Biblia que él dormía. En ningún momento dice que Dios lo libró de la tormenta. Él permitió que ellos pasaran por la tormenta. Y cuando llegó el tiempo que ya ellos no podían con la tormenta, tuvieron que ir donde el maestro y decir, Señor, despierta, tú no ves que estamos pereciendo.
¿No ves que las olas ya cubren la barca? ¿No ven que ya nosotros no podemos hacer nada? Nuestras fuerzas humanas ya no dan para más nada. Y ahí fue cuando Jesús entró en acción. Pero el primer punto es identificar cuál es la tormenta, cuál es el problema que te agobia, cuál es el problema que te está deteniendo, para tú poder entonces reaccionar y decir: Jesús, esta es mi tormenta, pero yo necesito pasar al otro lado. Y de tu mano es de la única manera que vamos a poder pasar la tormenta. Pero es menester que pasemos por la tormenta, porque a través de la tormenta el Señor nos va nutriendo, el Señor nos va puliendo y Él nos va demostrando en las áreas donde yo tengo que mejorar y en las áreas donde yo tengo que darme cuenta de que aquí hay un error, aquí hay algo que yo tengo que arreglar. Por lo tanto, yo tengo que arreglar esto antes de yo poder pasar al otro lado. Es necesario que durante la tormenta usted muera a su yo. Y ese es uno de los puntos más difíciles. Renunciar a nuestro yo. Morir, metafóricamente hablando, morir a lo que nosotros somos y permitir que sea Jesús viviendo en nosotros. Ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Punto número 2. Organiza tus pensamientos. Cuando nos encontramos en la tormenta, aquí es donde más nosotros nos perturbamos. No sabemos cómo canalizar nuestros pensamientos y permitimos que se conglomeren en nuestra mente para formar lo que se llama un coágulo espiritual. ¿Sabe que un coágulo, cuando se forma en la sangre, llega el momento que es tan grande que no permite que la sangre pase por las venas? Y eso puede traer muchos problemas, entre ellos trombosis, paro cardíaco, derrame. Eso es lo mismo que pasa cuando nosotros permitimos que nuestros pensamientos negativos entren en acción, se conglomeran, y ahí es cuando se forma un coágulo espiritual, que la voz de Dios no puede llegar a tus oídos porque estás permitiendo que Satanás entre por una vía que ya tú le diste, y por ahí él entra y la voz de Dios jamás puede entrar. Cuando la voz de Dios no puede entrar, nosotros no tenemos salida. Si nosotros primero no destruimos ese coágulo que se forma en nosotros, jamás podremos pasar al otro lado. Pero le tengo buenas noticias, porque el Espíritu Santo es el mejor anticoagulante que existe. Ese es el anticoagulante que va a desbaratar ese coágulo para que tú puedas llegar al propósito de Dios que desde antes de la fundación del mundo Él diseñó para ti. Dele un aplauso al Señor. Tercer punto, no entres en pánico. Eso va de la mano con el punto número 2, pero hay que hacer énfasis en esto porque el pánico no nos permite actuar en situaciones de angustia. Cuando un marinero se encuentra en climas tempestuosos, toma ciertas precauciones para mantenerse a salvo. Una es mantenerse en el centro de la embarcación, mantenerse agachado, siempre mantener las manos y los pies dentro de la barca. Pero por encima de todo es no entrar en pánico. El ser humano no puede razonar bajo pánico. Cuando nosotros entramos en miedo, según la ciencia, nuestro cuerpo y nuestra mente entran en el estado más intenso en los que se puedan encontrar. La Biblia no especifica cuán grande era la crisis que pasaban los discípulos en ese momento, pero el miedo y la angustia se ve en su queja cuando dice: Maestro, ¿no ves que perecemos? Cuando uno llega a ese punto de nuestra vida, que nosotros nos damos cuenta que nuestros esfuerzos no sirven para nada, que nuestras fuerzas humanas no dan para tanto, porque nosotros no estamos batallando contra hombre ni contra carne, estamos luchando contra las mismas fuerzas del infierno, y con tus fuerzas humanas jamás vas a poder vencer al enemigo. Sin embargo, hay uno que es más grande que nosotros, Dios todopoderoso, omnipotente, que puede hacer que tú venzas esa batalla que tú tienes, esa batalla que tú llevas años librando y que la quieres librar pero no la puedes librar.
ese que está allá arriba, que sabe cuál es tu necesidad, puede librarte de la batalla. Pero con nuestra fuerza es imposible llegar a ese punto. Y en la queja de los discípulos es que se comenzaron a dar cuenta, con nuestras fuerzas no vamos a poder. La barca se hunde. Nosotros nos estamos ahogando. Ya nosotros no podemos. Hemos hecho todo. Sin embargo, nos seguimos ahogando. Y eso me lleva al cuarto punto, que es el punto más importante. Y es que en medio del caos, busca su rostro. No fue hasta que los discípulos reconocieron la presencia del Eterno que ellos pudieron ver la gloria de Dios manifiesta. Ellos tuvieron que renunciar a sus fuerzas y reconocer que ellos ya no podían más. Con nuestras fuerzas, jamás. Haga énfasis en esa palabra, jamás. Se lo repito por tercera vez, jamás vamos a poder pasar la tormenta. Y por nosotros querer con nuestras fuerzas devorar algo que con fuerzas humanas no se puede, por eso es que seguimos en la tormenta. Por eso es que el enemigo nos sigue perturbando, nos sigue atacando. ¿Por qué razón? Porque con nuestras fuerzas es imposible. Es que no es con tus fuerzas, te dice el Señor, es con mis fuerzas. ¿Habrá algo imposible para Dios? Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Hasta que nosotros no muramos de nuestro yo. El que yo soy el que manda. Yo voy a librar la batalla. Es que tú no eres el que vas a librar la batalla. Tú no eres el que vas a librar la batalla. Amado, el único que te puede librar de la batalla es Cristo. Por más que nosotros intentemos, Satanás va a tirar dardos hasta que dé en el punto. Una vez que dé en el punto, el propósito de Dios se detiene. Porque ya Satanás llegó a donde tenía que llegar y llegó al corazón. Una vez que nosotros le damos lugar a Satanás para que él llegue y entre a nuestro corazón, el propósito de Dios se detiene por completo. Y en estos tiempos, en tiempos donde dice la Biblia ya que estamos entrando en los últimos tiempos porque Cristo viene, es muy difícil nosotros retroceder y poder llegar nuevamente al lugar donde nosotros estábamos. Porque es cuando Satanás más fuerte está azotando no tan simplemente a Puerto Rico, al mundo entero. Ha impactado nuestro gobierno, ha impactado la educación y peor aún, se está metiendo en el núcleo familiar. Una vez que nosotros no permitimos que el Señor sea el centro de nuestro hogar, nuestra familia se destruye y se derrumba. Y ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que todo lo que nosotros estuvimos ignorando por tanto tiempo, ahí es cuando nosotros nos damos cuenta que mientras no le dimos el lugar a Jesús, mientras no mantuvimos nuestros ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la fe, poco a poco, el enemigo fue entrando por tu familia. Y entra por un rincón, por el primer rincón que encuentre, él va a entrar. Y una vez que entra, infiltra. Y si no hay una figura y no hay un pilar en la casa que esté intercediendo por su familia, Satanás va a tomar la familia completa y la tomará para él. Pero dice la Biblia, alaba alma mía Jehová, que los míos nadie me los arrebata de la mano, porque los tengo en mi palma y nadie, no hay potestad maligna, ni hay potestad humana que pueda arrebatar lo que ya yo tengo en mis manos, porque forma parte de mi plan perfecto para el mundo.
Si nosotros no renunciamos a nuestro yo, Dios no obrará a nuestro favor. Dios es un caballero. Y mientras nosotros no le permitamos que sea Él quien entre y actúe, nada ocurrirá. Los planes de Dios son perfectos para contigo. Y van más allá de lo que la mente humana puede acaparar. No insistas en lidiar con la situación a tu manera, porque a Dios no hay quien le gane dando. A Dios no se le puede torcer el brazo. Por más que intentamos, ¿cómo nosotros le vamos a torcer el brazo a quien creó los cielos y la tierra? ¿No creó Dios primero la naturaleza y luego creó al hombre? Y aunque era el plan de Dios que nosotros habitáramos con Él juntamente en el Edén, puso ciertos límites y dijo, por encima de mí nadie puede ir. Como decía la pastora hace unas semanas, nosotros tenemos que entender que el rey absoluto, el monarca, es el Dios todo omnipotente. Nosotros no podemos ir por encima de la voluntad de Dios. Dios es un Dios de orden que va por encima de la razón humana. Permite que Dios obre a tu favor. No seas terco. No permitas que la ignorancia vende tus ojos. Deja la ignorancia a un lado y permite que sea Dios el que obre a tu favor. Nosotros tenemos que pasar al otro lado. Pero solo su gracia te podrá sustentar a través del largo camino que te espera. Y yo les pregunto, en algún momento, en alguna parte de la Biblia, en alguna parte del Viejo o Nuevo Testamento, dice Dios que nosotros no vamos a pasar vicisitudes. En alguna parte de la Biblia sale que nosotros vamos a vivir un evangelio de piches en crin. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción. No dice que tal vez tengas. Dice que podrás tener. No dice vas a tener. Y eso es lo hermoso y a veces lo no tan hermoso de la palabra, que es afirmativa. Dios nunca dice tal vez. Dios nunca dice puede ser. Dios nunca dice un maybe. Dios siempre dice sí o no. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad. Ahí es donde viene la promesa. Pero confiad. No temas. No desmayes. No tengas miedo. No permitas que Satanás inculque en ti el miedo. ¿Por qué razón? Porque yo, no fue el hombre, no fue Moisés, no fue Abraham. Yo, Jesús de Nazaret, caballero del Gólgota y el caballero de la cruz, vencí al mundo. Y junto con el mundo, todas sus vicisitudes fueron destruidas cuando Él murió en la cruz. Todas. Vamos a pasar por momentos difíciles. Y yo creo que toda familia en Puerto Rico está pasando por problemas difíciles, ya sean económicos o sean emocionales, espirituales. Todos estamos pasando por problemas. Y los problemas no van a desaparecer, así porque sí. Van a haber problemas los cuales nosotros vamos a tener que confrontar. Van a haber problemas en los que nosotros vamos a tener que llorar, que nosotros vamos a tener que darnos duro contra la pared. Pero cada problema, cada vicisitud tiene como propósito una enseñanza. Al momento no la vemos. Al momento es casi imposible poder darse cuenta de qué hay más allá de este problema. Pero confiemos, porque el Señor ha vencido al mundo.
Solo su gracia, solo su gracia. No es por voluntad de hombre. No es por cuán buen ciudadano nosotros podamos ser. No es por cuán buen padre, buen hijo. Todo eso tiene que ir, claro que sí. Nosotros nos tenemos que dejar regir por las normas que establece el hombre también. Y tenemos que ser buenos hijos. Y tienen que ser buenos padres, claro que sí. Pero no es por eso que Dios nos sustentará. Es por su gracia. Él halló gracia en nosotros, suficiente para mandar a su Hijo unigénito, para que Él muriera por nosotros. Y murió por nosotros en la cruz del Calvario, porque halló gracia. Y por esa cruz, nosotros hoy tenemos perdón. Y si es así, es de la única manera que nosotros vamos a poder tener paz en medio de la tormenta, paz en medio de la vicisitud, paz en medio de las inquietudes de la vida. Porque nosotros somos el pueblo escogido de Dios. Y hemos sido llamados para este momento, para nosotros poder llevar la palabra del Señor a todo rincón del mundo, como así bien lo estipuló el Señor justamente antes de ascender. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero el Señor nos capacitó y nos dejó al Espíritu Santo para que nosotros pudiésemos llevar la palabra del Señor a todas partes del mundo. No es que nos encerremos en las cuatro paredes, es que vayamos más allá. El que está sano no tiene necesidad de por qué tomar medicina. Ahora, el que está allá afuera, el enfermo, el que necesita de la medicina que nosotros recibimos un día y desde entonces no hay enfermedad que os pueda contagiar, esa es la medicina que necesita el mundo allá afuera. Pero se encuentra fuera de aquí. Una vez mientras me encontraba con los pastores y ellos estaban platicando, dijeron: el Señor dio una palabra poderosa y yo la guardé en mi celular. Y la palabra yo la veo constantemente y dice: engrandeceré a Kairos. Engrandeceré a Kairos. Engrandecer. ¿Qué quiere decir? Que si algo es así de chiquito, Dios lo va a hacer así de grande. Kairos, el Señor tiene planes para contigo, pero son planes mucho más grandes de lo que tú te imaginas. Planes mucho más grandes de lo que usted puede pensar, porque el Señor tiene planes para esta casa grande. No estamos hablando de quedarnos nada más en Levitown, estamos hablando de Puerto Rico completo. Dios tiene planes para con Kairos. Dios engrandecerá a Kairos. Dios tiene propósito con esta casa. Comenzó por los pastores y va a seguir por la casa, porque una vez que la bendición se derrama sobre los líderes, el resto de la iglesia también recibe esa bendición. Y es importante que ya la iglesia entienda y se ponga al tanto de cuál es la visión que el Señor tiene para con nosotros. No estamos hablando de cosas pequeñas, estamos hablando de cosas grandes, de cosas que ya el Señor ha confirmado. Lo único que usted necesita es creer. Todo es posible si puedes creer. Y si creemos, nosotros vamos a tener paz en la tormenta. Póngase de pie, amado. Cuando yo preparé la prédica, a mi mente vinieron un sinnúmero de preguntas. Y yo me preguntaba mucho cómo Jesús podía dormir en una embarcación que estaba siendo
cubierta por olas. Si dice que estaba siendo cubierta, era que ya estaba a punto de hundirse. Entonces, como un ser humano, ¿cuán profundo puede ser el sueño del ser humano para poder caer en un descanso que aún en medio de truenos, de lluvia, de ola, de agua, puede como quiera descansar? Y eso me seguía ahí en la mente y en la mente y en la mente. Pero decidí dejar eso para otro momento y formular otro tipo de pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿para qué Jesús dormía? Muchas veces nos preguntamos el porqué de la situación. Y nos preguntamos tanto, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué el Señor permite tal vicisitud? ¿Por qué? ¿Por qué y por qué? A veces hay que detenernos y pensar no por qué razón el Señor mandó la prueba, sino para qué el Señor envió la prueba. ¿Cómo nuestro Dios, que siempre está para nosotros, puede callar cuando sus hijos están en tempestad? ¿Cómo un Dios que dice ser misericordioso puede descansar mientras sus hijos claman, mientras pasan por vicisitud? ¿Cómo es posible? Simple. El silencio de Dios no debe causar en nosotros ansiedad, sino serenidad. ¿Qué nosotros vemos en el rostro de una persona cuando descansa? Paz, calma, tranquilidad. Cuando una persona está en un descanso profundo, eso es lo que se observa en el rostro de la persona. No se observa ira ni angustia, se observa paz. Si Dios calla, es que no hay razón por la que nosotros nos tengamos que angustiar. Cuando el Señor alza su boca, es que llegó el momento de guerrear. Es que llegó el momento de pelear. Es que llegó el momento de que Cairo se levante en la brecha y pelee por Puerto Rico. Pero si el Señor ha decidido callar, es que Él ha hecho bonanza para contigo y para con tu casa. Si el Señor calla en medio de tu tempestad, no te desesperes. Si te desesperas, no vas a ver el propósito de Dios cumplido. Si Dios calla, nosotros tenemos que confiar. Sabemos que Él está ahí, y aunque tal vez no estará hablando, tal vez no podemos sentirlo, sabemos que Él está ahí. Porque en ninguna parte de la Biblia dice que nosotros tenemos que sentir para creer. El Señor nos manda a creer. En ninguna parte de la Biblia dice de que nosotros tenemos que sentir. ¿Acaso hay que sentir o hay que ver para creer? No. El Señor nos manda a creer para que nosotros podamos tener paz en medio de la tormenta. Y es interesante, este relato que se encuentra en Mateo, también se encuentra en Lucas y se encuentra en Marcos. En Lucas, Jesús cuando despierta dice, ¿dónde está vuestra fe? Sin embargo, en Marcos, él abunda más y dice, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Jesús, antes de entrar a la barca, él había alimentado a los 5,000. Estamos hablando 5,000 personas, sin incluir mujeres y niños. Y dice la Biblia que sobró. Jesús acababa de sanar la suegra de Pedro. Sanó al siervo del centurión. Sanó al leproso. Libró a los endemoniados. Y los discípulos se encontraban con él mientras él hacía esos milagros. ¿Dónde cayó esa fe de ellos? ¿Dónde quedó? El Señor te pregunta esta noche, ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está tu fe? No he mostrado yo grandes proezas para contigo. ¿Dónde se encuentra tu fe?
¿dónde has puesto tu mirada? ¿La has puesto en el hombre? ¿O has decidido poner tu mirada estrictamente en el Señor? Así que yo quiero que de esta noche, todos aquellos que sientan que el silencio de Dios lo que ha hecho es angustiarlo aún más, yo quiero que pase al frente. ¿Por qué razón? Porque el Señor tiene una palabra contigo, tiene una palabra para ti. El Señor no quiere que tú te angusties, pero tú tienes que entender cuál es el propósito de tu tormenta. ¿Cuántos aquí han pasado por tormenta en algún momento? Amén. Las personas que no dijeron amén, yo voy a ir al final del culto para preguntarles cómo es que uno puede durar la vida completa sin pasar tormenta, porque está buena la vaina. Si hemos pasado por tormenta, sabemos que la tormenta puede ser difícil. Puede no, es difícil, punto. A los 16 años puedo decirle que las tormentas son difíciles. Imagínese una persona, no vieja, una persona más entrada en edad. Ay, Jesús. Si hemos pasado por tormenta, hemos experimentado el silencio de Dios. Y es cierto, el silencio desespera. Cuando tú hablas con alguien y esa persona decide quedarse callada, y esa persona decide no contestar, la desesperación es aún mayor. Porque no sabemos qué piensa la persona. No sabemos cuál es la reacción de la persona. No sabemos qué hará la persona. Pero sabemos que está ahí. Y que no importa lo que pase, esa persona está ahí. Así que todos aquellos que sientan que ya desmayan, que ya no pueden con su tormenta, y su tormenta puede ser un problema económico, puede ser tanto un problema emocional, espiritual, un problema familiar, el problema que sea, yo no lo conozco, pero Dios lo conoce. Si usted necesita nuevas fuerzas para usted poder pasar esta tormenta y para usted poder llegar al propósito de Dios, yo le pido que pase al frente. Porque Dios tiene planes contigo. Y yo sé que esta palabra, porque esta palabra no la diseñé yo. Esta palabra la preparó el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Esto no fue palabra de hombre. Yo siempre le decía, Señor, que no sea ni una sola palabra mía saliendo de mi boca. Que seas tú hablando a través de mí. Yo no soy nada más que un mero servidor del Señor. Yo no soy nada más que un mero siervo que vino aquí a confirmar lo que Dios ha dicho vez tras vez tras vez en su palabra. Si estás pasando por tormenta, si estás pasando por vicisitud, el Señor tiene planes contigo. Y el Señor quiere que tú llegues. La palabra dice, clama a mí y yo te responderé. De nuevo, Dios viene y te afirma, yo te voy a responder. No es que tal vez yo te voy a responder, no, es que yo te voy a responder. Te voy a responder, porque yo estoy comprometido con mi palabra. Como bien decía la pastora. Yo estoy comprometido con mi palabra y yo voy a cumplir lo que yo he establecido. Ven a mí, te dice el Señor. Vuélvete a mí y yo me voy a volver a ti. Bendito sea tu nombre, Señor. Pastora. Te adoramos, Jesús. Oiga,
Hay una expresión que Jairo utilizó mientras ministraba, y fue que hay momentos dados en que le permitimos al enemigo que prepare una fortaleza mental que impide que nosotros recibamos lo que el Señor tiene para nosotros, y muchas veces el propósito se detiene. Escucha esto bien. Escucha esto bien. Se detiene el propósito, pero no se cancela. Y yo no sé si aquí hay alguien en medio nuestro que se siente culpable y piensa que el propósito de Dios para su vida está cancelado. Yo tengo que decirte de parte del Señor, se puede detener el propósito, pero no se cancela. Porque si Dios envió una palabra para ti, si el Señor te señaló, si el Señor te escogió, no hay diablo, no hay demonio, no hay prueba, no hay batalla que pueda cancelar la sentencia de Dios sobre tu vida. Aleluya. Y yo me gustaría que en esta noche tú te apoderaras de esta palabra. Reconoce cuál es tu tormenta, identifícala, enfréntala, pero sobre todas las cosas entiende que Dios te está tomando de la mano y te está impulsando al otro lado, porque hay cosas mayores que están esperando por ti al otro lado. Pero tienes que entenderlo, iglesia. Tienes que entenderlo. Nada podrá cancelar la palabra que Dios ya lanzó sobre tu vida. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Necesito una joven. Ven acá, mamá. Una joven que le pueda dar un abrazo a esta chica. Ven acá, Olguita. Aleluya. Que pueda sentir el amor de Dios. El amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya. Yo creo que usted le puede dar un aplauso al Señor. Usted está como pasmado. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Déselo fuerte. Déselo fuerte. Aleluya. Oh, Espíritu Santo de Dios. Aleluya.